La realidad, y ayer lo vimos en la ponencia de educación, es que se está ofreciendo a las familias como inclusivas las aulas específicas, cuando legalmente son sustitutivas de centros especiales. Por supuesto que dichas aulas son muchísimo más inclusivas que un centro específico, pero legalmente no tienen ninguna obligación de serlo. Según este informe del CERMI, que por favor os recomiendo su lectura a cualquier docente, porque esto es lo que nuestros máximos representantes recomiendan que hay que hacer en educación con cualquier discapacidad, no solo con TEA, son 195 páginas. La modalidad de educación, lo que llamamos en Andalucía modalidad C, D o lo que es la escolarización especial, es legalmente contraria a la Convención de la ONU para las personas con discapacidad. ¿De acuerdo? No es inclusión. Eso no es inclusión. Otra cosa es cómo vamos a hacer la inclusión. Pero legalmente no lo es, por su forma, por su estructura legal, quiero decir. No hay legislación que regule la obligación de hacer actividades inclusivas del alumnado matriculado en aula específica con el resto del centro educativo, porque todo depende de la voluntad, lo que hablábamos ayer, la buena voluntad del centro educativo y el grado de implicación y cooperación del claustro. No es un derecho garantizado, depende de la buena voluntad del centro, del colegio y del docente que te toque. Además, en las aulas específicas, el alumnado, lo que dije, cursa EVO y lo podrá cursar hasta los 16 años, como hasta la obligación. Después veremos que no hay muchas opciones, porque existen poquísimas plazas en módulos profesionales, de lo que no se habló ayer, para alumnos con discapacidad, y en muchos casos en tipos de profesiones en las que las personas con TEA no encajan. Son ciclos formativos de familias profesionales en los que las personas con TEA no encajan, porque tienen dificultades en psicomotricidad, porque tienen dificultades en el área social. Estamos hablando de jardinería o de algún tipo, ¿me entendéis? Estos ciclos formativos dirigidos a personas con discapacidad en los que realmente el alumnado con TEA no tiene un perfil adecuado. Aquí hago una reflexión muy dura, pero es que a veces es cierta. O eres rico o tu hijo se quedará en casa hasta que se muera sin otra actividad que la que puedas propiciarle en tu rutina diaria. Incluso si puede cursar algún módulo profesional, jamás tendrá la oportunidad de acceder a un empleo con apoyo, ya que no existe una política generalizada que favorezca la inclusión laboral de las personas con TEA. Y aquí vemos el recorte de proyectos que sí están apostando por esto, por una inclusión con apoyos. Os quería comentar que ayer se puso el poema de Carmen Aguirre, que es de Málaga. Carmen Aguirre, una amiga mía, su hijo con autismo, sí hizo un ciclo formativo. Está perfectamente, es bastante funcional, está perfectamente capacitado para poder tener un empleo con apoyo y no puede ejercer su empleo porque no existe ningún convenio en Málaga para favorecer el empleo de personas con autismo con apoyo. Y su madre tiene que tener a Fernando diariamente en centros de día dirigidos a personas con problemas mentales, con problemas de salud mental, porque es donde el único sitio donde su hijo encaja, porque los servicios que le están ofreciendo de autismo no son adecuados para él. Y no tiene Asperger, que es que parece que si no hablas tienes autismo, si hablas tienes Asperger, que no, que eso es muy reduccionista, que estamos hablando de un espectro muy amplio. Por otro lado, como digo, el espectro es tan amplio que debemos dar respuestas para todos, también para los que presentan trastornos de conducta, adaptación social, pero pueden seguir un currículo normalizado con los recursos necesarios dentro del aula y apoyos en los tiempos de recreo, aula matinal, cambios de clase, todo. Aquí está el proyecto de estos alumnos que sí, para ellos sí, el derecho educativo se cumple, ellos sí tienen derecho a una educación inclusiva, de calidad y efectiva, pero son 3. Y yo esto lo pido pues para todos los alumnos que lo necesiten en toda España, ya no digo en Málaga, por supuesto. En este colegio hay más familias que necesitan esto. Hay muchas más familias que están solicitando este tipo de recursos.
no tienen acceso. De momento, a lo mejor recibimos buenas noticias, ojalá. Como paso porque esto ya lo he comentado. En la mayoría de los casos se acude a la escolarización especial porque no hay otra opción válida para nuestros hijos. Y no la hay porque no porque no pueda existir, sino porque las administraciones y las asociaciones siguen perpetuando un sistema exclusivo y excluyente y no siguen las recomendaciones ni del CERMI, que lo que pide es una transición efectiva para abandonar el antiguo modelo educativo que ellos denuncian como segregador, no lo digo yo, lo dice el CERMI, y adoptar el inclusivo y asegurar las plenas garantías de educación de calidad para todo el colectivo. Y me explico, el CERMI es muy consciente de que no se puede de golpe pasar de un sistema de colegios específicos y aulas específicas a un sistema inclusivo sin una transición. Y diseña un proyecto que os invito a leer, en el que se pide que los centros de formación, los centros específicos se conviertan en centros de recursos, en centros de formación, en centros de apoyo a los centros ordinarios, se hagan unidades de apoyo y vayan a trabajar y a enseñar a los docentes en inclusión. Y aparte, que las aulas específicas se conviertan en lo que se llama aulas abiertas, donde no importa tanto el tipo de modalidad que tenga el alumno, sino que ese alumno esté en modalidad B con apoyos, pero pueda recibir una atención fuera del aula en un momento determinado en un grupo flexible. Y flexible implica todo. Puede ser que necesite flexibilidad académica, social, lo que necesite. Flexible significa flexible, flexible en contenidos, flexible en grupos, flexible en niveles, flexible en todos los aspectos. ¿Y si la dificultad del alumno no redunda en lo académico sino en lo social? ¿Es necesario el fracaso académico para recibir apoyo escolar en alumnos con TEA? ¿En qué posición quedan entonces las personas de autismo de alto funcionamiento o de Asperger? Es que el sistema no está reconociendo las discapacidades sociales y adaptativas que tienen las personas con TEA. Esa es la inflexibilidad a la que yo me estoy refiriendo. Es que solo se atiende las necesidades académicas. Solo se entiende que discapacidad tiene relación con lo académico y se interpreta como discapacidad intelectual. Sin embargo, aquí tenemos el proyecto de Cristina, que ha conseguido que en la universidad se le hagan unos protocolos de apoyo para sus estudios posobligatorios. Entre otras cosas, pues ha conseguido que se le haga un acompañamiento, que se le haga una flexibilidad en los exámenes, que se le haga todo tipo de adaptaciones que las personas de la OMCE, por ejemplo, tienen desde hace años. ¿Por qué las personas con síndrome de Asperger o alto funcionamiento no las pueden tener? Marta Montoro nos decía que un día sufrió un bloqueo porque le cambiaron el aula de sitio y no supo reaccionar a tiempo para llegar a donde tenía el examen en el otro aula en el último momento. No le anticiparon el cambio y perdió el examen. Este tipo de cosas se pueden evitar. Bueno, pues repito, cuando no se tiene una discapacidad intelectual o física es muy difícil demostrar que necesitas apoyos educativos. Incluso es imposible porque hay una gran inflexibilidad de este sistema. Y hay un gran número de personas con trastornos del espectro del autismo que están en este grupo de alumnos. Aquí tenemos estas guías maravillosas que nadie utiliza o muy pocos, incluso que nadie conoce o muy pocos, que nos lo explican todo perfectamente y que hay que convertir en la legislación vigente. Y lo peor es que ni siquiera estamos hablando de dinero. Es solo dejar de pensar que el sistema educativo es un lugar selectivo para aceptar que todos tenemos un sitio en él, que la escuela inclusiva es la antesala de la inclusión social. Si leemos el anteproyecto de ley educativa que está presentando el gobierno y que se va a aprobar ya, la famosa LOMCE, en ninguno de sus puntos se habla de la palabra inclusión. Se habla de nuevo de integración social. Y si leemos la definición, es terrorífica. La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía, las cotas de prosperidad de un país,
El nivel educativo determina las capacidades de competir con éxito en la arena internacional. Los nuestros van a tragar arena, pero bien. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas de puestos de trabajo de alta cualificación, una cualificación altísima a los nuestros. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Qué ley educativa de calidad es esta? Por favor, ¿queremos realmente una sociedad inclusiva? Gracias.